Hay un número que ha generado más especulación, más libros, más películas, más teorías conspirativas y más terror popular que prácticamente cualquier otro elemento de toda la literatura religiosa occidental. El número 666. El número de la bestia. El número que aparece en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis y que ha sido interpretado durante siglos como una marca del diablo, como la cifra del anticristo, como la señal que distinguirá a los condenados de los salvos en los últimos días del mundo. Hay generaciones enteras de creyentes que han pasado décadas intentando descifrar qué persona, qué institución, qué tecnología o qué sistema político se corresponde con ese número. El Papa fue el anticristo para los reformadores protestantes del siglo XVI. Hitler fue el anticristo para algunos durante la Segunda Guerra Mundial. La Unión Europea, los microchips subcutáneos, el sistema bancario global, los códigos de barras, el número de identidad nacional en algunos países, todo ha sido propuesto como la encarnación del 666 en algún momento de la historia moderna. Hay un problema con toda esa especulación, y el problema es que el texto del Apocalipsis, leído en su contexto histórico y literario original, dice algo completamente diferente, dice algo mucho más específico, mucho más históricamente preciso, y mucho menos cósmicamente vago que un anticristo futuro. Y la clave para entenderlo lleva 2000 años escondida en una práctica que los lectores del primer siglo conocían perfectamente, y que los lectores modernos raramente conocen: la gematría. Para entender el 666, primero hay que entender qué tipo de texto es el Apocalipsis. No es una predicción detallada del futuro lejano. No es un mapa de los eventos que ocurrirán en el siglo XXI. Es un texto de un género literario específico llamado literatura apocalíptica, un género que era perfectamente conocido en el mundo judío y cristiano del primer siglo, y que tenía convenciones claras que sus lectores originales entendían con fluidez. La literatura apocalíptica usa imágenes simbólicas, números cargados de significado, animales fantásticos, visiones cósmicas y un lenguaje codificado para hablar de realidades presentes de manera que los iniciados puedan entenderlas, pero los poderes establecidos no puedan usarlas como evidencia de sedición. Este género no es una invención cristiana. Tiene antecedentes profundos en la literatura judía. El libro de Daniel, escrito durante la persecución del rey Seleucida Antíoco IV Epífanes en el siglo II a.C., es su modelo más cercano en el Antiguo Testamento. Daniel también usa bestias simbólicas, números enigmáticos y visiones cósmicas para describir el poder opresor de su tiempo en un lenguaje que los lectores iniciados reconocen y los poderes opresores no pueden descifrar fácilmente. Cuando el Apocalipsis usa el mismo tipo de lenguaje, está participando en una tradición literaria que sus lectores del siglo I conocían. No estaban leyendo predicciones abstractas del futuro lejano, estaban leyendo un texto en el idioma de su propia tradición de resistencia. El libro del Apocalipsis fue escrito en un contexto de persecución. Las comunidades cristianas del primer siglo vivían bajo el peso del Imperio Romano, y en algunos periodos, esa presión se convirtió en persecución activa. El texto se dirige a 7 iglesias específicas en la provincia de Asia, que corresponde a la actual Turquía occidental: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son comunidades reales, con problemas reales, enfrentadas a presiones reales. El autor les escribe para sostenerlas, para decirles que el poder que las oprime no tendrá la última palabra, para decirles que la historia tiene una dirección que va más allá del dominio imperial. La fecha de composición del Apocalipsis ha sido debatida por los estudiosos, y hay 2 posiciones principales. La primera sitúa el texto en el período del emperador Nerón, alrededor de los años 64 al 68 de nuestra era, inmediatamente después de la primera persecución sistemática de los cristianos en Roma. La segunda sitúa el texto en el período del emperador Domiciano, alrededor de los años 90 al 96, cuando el culto imperial fue impulsado con especial intensidad y cuando las comunidades que se negaban a declarar Kyrios Caesar, Señor César, se enfrentaban a consecuencias severas. En cualquiera de los 2 casos, el texto emerge de un contexto de presión imperial concreta, no de especulación abstracta sobre un futuro remoto. Y en cualquiera de los 2 casos, el número 666 apunta al mismo nombre: Nerón, el arquetipo del perseguidor, cuyo nombre resonaba en las comunidades del primer siglo como el símbolo del poder imperial en su forma más brutal. Para decir eso en un contexto de persecución, el autor no puede simplemente escribir: el imperio romano va a caer. Eso sería incriminatorio. En cambio,
Usa el código de la literatura apocalíptica. El Imperio Romano se convierte en la bestia que sube del mar. Roma se convierte en Babilonia la Grande, la ramera que se emborracha con la sangre de los santos, y el emperador romano, el responsable de la persecución activa de los creyentes, recibe un número que sus lectores originales habrían entendido de inmediato. Un número que para los lectores modernos, sin la clave cultural necesaria, se ha vuelto incomprensible y por eso susceptible de toda clase de especulaciones. La clave cultural necesaria es la gematría. La gematría es una práctica que consiste en asignar valores numéricos a las letras del alfabeto y luego calcular la suma numérica de palabras o nombres. Esta práctica no era extraña ni esotérica en el mundo antiguo. Era tan común que aparece en inscripciones en Pompeya, en la literatura rabínica, en textos griegos y en documentos del judaísmo del Segundo Templo. Los lectores del primer siglo vivían en una cultura en que letras y números estaban entrelazados de manera rutinaria. En el alfabeto griego, cada letra tiene un valor numérico. Lo mismo ocurre en el alfabeto hebreo. Un nombre puede ser expresado como un número. Un número puede ser la firma codificada de un nombre. En el alfabeto hebreo, el sistema de valores es el siguiente. Aleph vale 1, Bet vale 2, y así sucesivamente. Las letras del alfabeto hebreo con sus valores estándar permiten calcular el valor numérico de cualquier nombre escrito en hebreo. Y cuando se toma el nombre Nero César, el nombre del emperador romano que gobernó del año 54 al 68 de nuestra era, y se transcribe en su forma hebrea, transliterada como Neron Keisar, la suma de los valores numéricos de sus letras da exactamente 666. El cálculo es preciso y documentable. La letra Nun vale 50. La letra Resh vale 200. La letra Vav vale 6. La letra Nun final vale 50. Eso es el nombre Nerón. 50 más 200 más 6 más 50, igual a 306. A eso se le suma el nombre César en hebreo. Kof vale 100. Samech vale 60. Resh vale 200. Eso da 360. La suma total. 306 más 360 igual a 666. El número de la bestia es el nombre del emperador Nerón César, escrito en hebreo y calculado mediante gematría. Hay una confirmación adicional de esta interpretación que es particularmente notable. Algunos manuscritos antiguos del Apocalipsis no tienen 666, sino 616. Esa variante textual ha desconcertado a los comentaristas durante siglos. Pero cuando se aplica la misma gematría hebrea al nombre de Nerón en su variante latina, sin la letra nun final que corresponde a la terminación griega del nombre, el resultado es exactamente 616. Nerón sin la letra final vale 256, más los 360 de César, 616. La variante de 616 es la confirmación de que el número se calculaba a partir del nombre de Nerón y que diferentes comunidades usaban formas ligeramente diferentes de transcribir ese nombre al hebreo. Nerón no era un nombre abstracto para los primeros lectores del Apocalipsis. Era el nombre del emperador bajo cuyo gobierno ocurrió la primera persecución sistemática del movimiento cristiano en Roma. Tácito, el historiador romano, describe en sus anales cómo en el año 64, tras el gran incendio de Roma, Nerón buscó chivos expiatorios y señaló a los cristianos. Lo que siguió fue una ola de ejecuciones de una brutalidad memorable, incluso para los estándares del mundo romano. Los primeros creyentes fueron quemados vivos para iluminar los jardines imperiales, crucificados, arrojados a los leones. Pablo y Pedro son considerados mártires de la persecución neroniana. El nombre de Nerón en las comunidades del primer siglo no era histórico y lejano. Era el nombre del terror presente. Hay un detalle histórico adicional que refuerza la identificación y que pocas presentaciones del tema mencionan. Ireneo de Lión, el obispo cristiano que escribió a finales del siglo II, intenta en su obra Adversus Haereses descifrar el número 666 y propone varios candidatos. Entre sus propuestas incluye palabras griegas cuya suma numérica da 666, como lateinos, que aludiría al poder latino, es decir, romano. Pero lo significativo es que Ireneo, escribiendo apenas un siglo después de la composición del Apocalipsis, reconoce que el nombre está cifrado y que la identificación exacta es incierta para él. Esto sugiere que la clave de la gematría hebrea, que apunta inequívocamente a Nerón, ya se había perdido parcialmente para los lectores que usaban el griego como idioma principal. La distancia de un siglo y el cambio de idioma habían oscurecido lo que los lectores originales entendían con inmediatez.
El erudito Adamantius, escribiendo en el siglo III, y el comentarista Ticonio en el siglo IV, siguieron proponiendo interpretaciones diversas. Pero ninguno de ellos tenía acceso a la clave que tenían los lectores del primer siglo. El conocimiento de la gematría hebrea y la familiaridad con el nombre de Nerón, transliterado al hebreo. Esa clave se recuperó gradualmente a medida que los estudiosos modernos aprendieron a leer el Apocalipsis en su contexto histórico original en lugar de proyectarlo hacia el futuro. Cuando el autor del Apocalipsis escribe que la bestia tiene el número 666, no está haciendo una predicción sobre el futuro. Está nombrando al enemigo presente, de manera que los creyentes lo reconozcan, pero las autoridades imperiales no puedan usarlo como prueba de sedición. Es una práctica de resistencia codificada. Es el lenguaje de los que no tienen poder para hablar abiertamente de los que tienen el poder de matarlos. Y sus lectores, familiarizados con la gematría y con el nombre del perseguidor, habrían sonreído con reconocimiento al leer el número. El capítulo 13 del Apocalipsis describe a la bestia con una ferocidad calculada. Tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Recibe su trono y su autoridad del dragón, que en el lenguaje del Apocalipsis representa al poder satánico detrás del poder imperial. Toda la tierra se maravilla de la bestia y la adora, y se le da autoridad para hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Para las comunidades perseguidas del siglo I, esta descripción no necesitaba mayor descodificación. Era el retrato del sistema imperial romano, con Nerón como su encarnación más brutal, disfrazado en el lenguaje apocalíptico que protegía a sus autores. La marca de la bestia, el famoso símbolo que se imprime en la mano derecha o en la frente de quienes pertenecen al sistema imperial, también tiene una lectura más concreta en su contexto histórico que las interpretaciones modernas sobre microchips o códigos de barras. En el mundo del primer siglo, participar en la economía imperial implicaba a menudo participar en el culto imperial. Los mercados, los gremios artesanales y las asociaciones comerciales estaban organizados alrededor de la vida religiosa cívica, que incluía el culto al emperador. Las monedas que se usaban en el comercio llevaban la imagen del César con sus títulos divinos. Tener la marca que permite comprar y vender en el sistema imperial era una imagen del compromiso con ese sistema, de la lealtad al orden establecido por Roma y legitimado por su teología imperial. La frase del capítulo 13 del Apocalipsis que dice que nadie puede comprar ni vender sin la marca no es una descripción de un sistema de control económico futuro basado en tecnología digital. Es la descripción de una realidad presente para las comunidades del primer siglo. Los que se negaban a participar en el culto imperial quedaban excluidos de las redes comerciales organizadas en torno a ese culto. La exclusión económica era una de las formas de presión que el sistema imperial ejercía sobre las comunidades que se negaban a reconocer al César como señor. No necesitaban un chip subcutáneo para implementar ese sistema. Ya existía en la estructura de los gremios, los mercados y las asociaciones cívicas del mundo romano. Las 7 cabezas de la bestia en el capítulo 17 son identificadas por el propio texto como 7 reyes, de los cuales 5 han caído, uno reina y otro aún no ha llegado. Esta estructura numérica ha dado lugar a interminables especulaciones sobre qué reyes o qué imperios representan las 7 cabezas, pero la lectura más directa, en el contexto del primer siglo, es que las 7 cabezas son los 7 emperadores romanos anteriores al momento de escritura del texto. El número 7, como siempre en el Apocalipsis, también tiene una carga simbólica de completitud. El imperio romano como totalidad del poder humano opresivo queda representado por la bestia de 7 cabezas. Hay que decir también algo sobre la historia de cómo el 666 se convirtió en lo que es en la cultura popular moderna. Durante los primeros siglos del movimiento cristiano, la identificación del número con Nerón o con la realidad imperial romana era conocida y discutida. Ireneo de Lión, escribiendo a finales del siglo II, menciona varias posibilidades de interpretación y señala que el nombre del anticristo es incierto. Orígenes, el teólogo del siglo III, leía el Apocalipsis de manera predominantemente alegórica. El cambio decisivo ocurre cuando el movimiento cristiano se convierte en la religión oficial del Imperio Romano bajo Constantino en el siglo IV. En ese momento, la lectura política del Apocalipsis como crítica del Imperio Romano se vuelve incómoda. Si el imperio es ahora cristiano, ya no puede ser Babilonia la Grande. Y el 666 necesita encontrar una nueva encarnación. Se proyecta hacia el futuro. Se convierte en la marca de un anticristo que todavía no ha llegado.
Esta proyección hacia el futuro fue el motor que produjo, siglos después, toda la industria especulativa del dispensacionalismo y sus derivados culturales. La serie de novelas Left Behind, que vendió decenas de millones de ejemplares en los años 90 y 2000, construye toda su arquitectura narrativa sobre la premisa de que el Apocalipsis describe eventos futuros en los que un líder mundial tomará el control del gobierno global y forzará a todos a aceptar una marca en la mano o en la frente. Esa arquitectura no proviene del texto bíblico leído en su contexto, proviene de una lectura del texto bíblico a través de las categorías del dispensacionalismo, un sistema teológico desarrollado en el siglo XIX por el teólogo británico John Nelson Darby, que no existía en los primeros 18 siglos del movimiento cristiano. Esta comprensión del 666 no hace el Apocalipsis menos relevante, lo hace más honesto. El Apocalipsis tiene capas de significado que van más allá de su referencia histórica inmediata. Los números en el Apocalipsis tienen una carga simbólica que coexiste con sus referencias históricas específicas. El 7 es el número de la perfección o la plenitud. El 12 evoca a las 12 tribus. El 1000, como en el reinado de 1000 años, es un número de abundancia y completitud, no necesariamente una cifra literal. El 666 es el número de un hombre específico, pero también es el número que queda siempre por debajo del 7, el número de la perfección divina, es el número de la imperfección elevada al cubo, el símbolo de un poder que se proclama absoluto pero que siempre queda corto ante la soberanía real. Lo que la historia de la interpretación del Apocalipsis muestra es que cada época ha leído sus propios enemigos y sus propios miedos en el texto. Cada generación ha encontrado en sus adversarios políticos o culturales la encarnación de la bestia. Los reformadores protestantes vieron al papado como Babilonia la Grande. Los comentaristas del siglo XX vieron a Hitler, a Stalin, al comunismo, al capitalismo global. Los escritores de la serie popular de ficción cristiana de finales del siglo XX construyeron novelas enteras sobre un anticristo futuro que toma el control del gobierno mundial. Todas estas lecturas deben evaluarse con honestidad. Son lecturas que dicen tanto sobre el momento histórico del lector como sobre el texto del Apocalipsis. Lo que la perspectiva histórica y la gematría hebrea ofrecen no es la negación de que el Apocalipsis hable a cada generación. Lo que ofrecen es el ancla. El texto tiene un sentido original, en un contexto original, para lectores originales. Ese sentido original no es la especulación sobre el futuro lejano, sino el sostén de comunidades perseguidas en el presente del siglo I. La bestia tenía nombre: Nerón. Roma tenía una representación: Babilonia la Grande. El mensaje era: el poder que los aplasta no durará. La historia tiene una dirección: el Cordero vence a la bestia. No en un futuro cósmico abstracto, sino en la convicción presente de quienes resisten la demanda imperial de lealtad absoluta. Esta comprensión del 666 no hace el Apocalipsis menos relevante, lo hace más honesto. Un libro escrito para sostener a personas reales bajo una presión real, que usa el lenguaje de su tiempo de maneras que sus lectores entendían perfectamente, es un libro considerablemente más poderoso que un libro de predicciones sobre el siglo XXI que solo se puede entender con el periódico de hoy en mano. La palabra del texto a cada generación emerge precisamente de entender lo que el texto quería decir originalmente, no de proyectar sobre él las ansiedades de cada momento histórico. Si este video cambió la manera en que entiendes el número 666, si la gematría hebrea y el nombre de Nerón te parecen ahora la respuesta más honesta al enigma que el propio texto planta, suscríbete, deja un comentario con lo que más te impactó y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Dependemos de ti para difundir la palabra. Dios os bendiga.